Seguidamente da una solución mental del problema. Y finalmente produce una solución motora, a través de la cual conseguiremos un resultado. El resultado de todo este proceso nos servirá de retroalimentación para próximas decisiones, convirtiendo el sistema de entrenamiento de la velocidad en un sistema cerrado. Las manifestaciones de la velocidad en el fútbol podrán ser segmentarias o globales, cíclicas o acíclicas, en función de la acción de juego, pero todas ellas serán complejas, ya que se producirán en condiciones cambiantes, ante estímulos no esperados y con respuestas no programadas. En muchas acciones de juego podemos comprobar la importancia de la capacidad perceptiva y de la toma de decisión rápida para que nuestra ejecución tenga probabilidades de éxito. Por tanto, una de las manifestaciones de la velocidad a considerar será la velocidad de reacción. A partir de dicho proceso, la rapidez en la ejecución, velocidad gestual, puede determinar asimismo el éxito o fracaso de nuestra respuesta. Segundo aspecto a considerar, la velocidad gestual. En muchas ocasiones, la capacidad física de acelerar, desacelerar, frenar o cambiar de dirección va a condicionar asimismo que tengamos oportunidad de ejecutar la respuesta definida. El 80% de estos esfuerzos de máxima velocidad son de distancias inferiores a 30 metros, por lo que la capacidad de aceleración será un aspecto importante a desarrollar. Además, estos esfuerzos se repiten a lo largo de los 90 minutos, y muchas veces sin la recuperación suficiente o en estados de cierta fatiga, por lo que la resistencia ante este tipo de esfuerzos será otro de los aspectos a considerar. Por tanto, como objetivos a desarrollar tendremos la velocidad de reacción, la velocidad gestual, la capacidad de aceleración y la resistencia a la velocidad a estos últimos dos aspectos. Los prerequisitos energéticos sobre los que se sustentarán las manifestaciones de la velocidad tendrán un componente anaeróbico láctico o aláctico. El método integral permitirá perfectamente el desarrollo de los aspectos antes mencionados, ya que las acciones propias del fútbol, en la mayoría de las ocasiones, solicitan dichos aspectos. Lo único que deberíamos definir perfectamente serían los parámetros físicos de carga externa. Parámetros físicos. Tarea, que sea específica. Tiempo de ejecución, menor a 6 segundos. Intensidad, máxima. Tiempo de recuperación. Presentaremos algunas características generales de los objetivos de velocidad, a pesar de que con determinados ejercicios podremos desarrollar varios de estos objetivos. Normalmente, los objetivos de velocidad de reacción y velocidad gestual deberemos abordarlos con ejercicios de menor duración a 3 o 4 segundos, pero siempre con una concentración de lactato menor a 3. La capacidad de aceleración con ejercicios de menor duración a 6 segundos, con una acumulación de lactato baja, entre 3 y 6, dependiendo de la distancia. Solo la resistencia a la velocidad la abordaremos con ejercicios de mayor duración o menor recuperación, con lo que la acumulación de lactato podría ser mayor.
Siempre hemos definido esta cualidad como la capacidad de respuesta rápida ante un determinado estímulo. En el caso del fútbol, este concepto entraña mayor dificultad, ya que la respuesta estará en todo momento condicionada a la percepción que se haya tenido de la situación. Reacción compleja. Por lo que la mejora del análisis de la situación de juego será el objetivo principal en este tipo de tareas, ya que consideramos que este aspecto posee el mayor margen de mejora. Rondo. 5 jugadores tratan de mantener el balón, jugando a 2 toques, en un espacio de 8 por 8 metros, ante la oposición de 2 adversarios. El tiempo de duración del ejercicio será de 10 minutos. Si uno de los dos de fuera falla un pase o uno de los del medio toca el balón, el que falló pasa al centro y uno de los del medio sale fuera. Podremos aumentar la dificultad de la decisión reduciendo el número de toques, pudiendo dar 2 solamente en el caso que el anterior jugador haya dado 1. El ejercicio, situado en el calentamiento, vemos tiene una dinámica similar a los ejercicios de capacidad aeróbica, con ligeros picos debido a las fases en las que el jugador juega dentro. La frecuencia cardíaca durante el ejercicio se encuentra muy alejada de la frecuencia cardíaca a umbral anaeróbico. Tiro bajo presión. Los jugadores trabajan por parejas, saliendo desde el círculo central y separados uno del otro unos 5 metros. El ejercicio se realiza en medio campo, en el que participarán entre 12 y 16 jugadores, efectuándose en 2 series de 6 a 8 minutos. El tiempo de duración de cada repetición será menor a 4 segundos, con un tiempo de recuperación entre 40 segundos a 1 minuto y de 3 minutos entre series. Jugador con balón pasa al compañero y sale corriendo hacia la portería. Tras recibir el pase en profundidad, efectuará un disparo a puerta, ante la presión del compañero. El jugador debe efectuar el tiro una vez traspasada la referencia situada a 5 metros de la portería y antes de llegar al borde del área. Cuando vuelvan a participar, intercambian sus funciones. Podremos aumentar la dificultad a nivel de decisión, reduciendo la distancia entre la referencia y el borde del área. El ejercicio se situó tras el calentamiento. Tras efectuar la selección de los 2 bloques, observamos cómo la corta duración del ejercicio no permite una elevación de la frecuencia cardíaca. Se diferencian perfectamente también los periodos de trabajo y descanso. A pesar de que la frecuencia cardíaca no nos sirve de referencia en estos casos, esta se encuentra alejada del umbral. Contraataque 2 contra 2. El jugador defensor 1 en banda, que recibe del portero, tras conducir intenta pasar al entrenador. El atacante A se anticipa y busca un 2 contra 1 contra el central, con la posibilidad de que uno también participe si le da tiempo a llegar. Se realiza en medio campo, en el que participan entre 12 y 16 jugadores. El tiempo de duración de cada acción será menor a 6 segundos, con una recuperación de minuto a minuto 30. El número de repeticiones por serie será de 3 a 5 y se efectuarán 2 series. La recuperación entre series será de 4 minutos. El jugador atacante deberá evitar que el jugador de banda participe en el aspecto defensivo, con lo que el tiempo de decisión será importantísimo.
El movimiento del punta podrá facilitar o dificultar la decisión del central. El ejercicio fue situado en la parte central de la sesión. Podemos observar los periodos de trabajo y descanso perfectamente. La diferencia entre las 3 primeras repeticiones y las segundas puede ser debida al éxito de la acción defensiva. Mejora de la capacidad perceptiva y de la toma de decisión específica. Mejora de la anticipación tras el análisis de la información. Crear estrategias de focalización de la atención. Aumento de la participación de las fibras FT. Acciones acíclicas como el dribbling o regate, fintas, control y tiro, junto con todas las combinaciones posibles entre dichas acciones y ante diferentes dificultades de colaboración o posición, constituirán la base de tareas para la mejora de la velocidad gestual con situaciones simplificadas de juego. Control y tiro rápido. Un compañero o el entrenador situado en la línea de fondo envía el balón al jugador que viene en carrera y realiza un control con una pierna y tiro con la otra lo más rápido y preciso posible. El número de jugadores 6. El tiempo de duración menor a 3 segundos, efectuándose 2 series de 10 a 12 repeticiones con una recuperación entre repeticiones entre 30 y 40 segundos y de 2 a 3 minutos entre series. El ejercicio se efectúa por ambos lados. El ejercicio fue situado al final de la sesión, tras un ejercicio exigente a nivel de resistencia, con lo que en este caso estaríamos desarrollando también la resistencia a la velocidad gestual, puesto que probablemente lo efectuamos con cierta fatiga. Uno contra uno. El defensor, situado tras la línea de fondo, envía el balón hacia el atacante que recibe en medio campo. Ambos se enfrentan en un 1 contra 1 en juego libre fuera del área de penalti. El atacante trata de driblar y hacer gol, y el defensor de evitarlo. En un espacio de 40 por 20 metros participan de 10 a 12 jugadores durante 10 minutos. El tiempo de duración del ejercicio será menor a 6 segundos, con una recuperación de al menos 1 minuto 15 a 1 minuto 30 entre cada una de las 6 repeticiones y de 3 minutos entre series. Invierten sus papeles cuando les corresponda participar otra vez. Se trata de una sesión dedicada a acciones de velocidad y esta en concreto
está situada en el final de la parte central de la sesión. La frecuencia cardíaca media no es representativa de la intensidad. Observamos también la alternancia entre trabajo y descanso. Mejora de la capacidad de reclutamiento de las unidades motrices. Mejora de la coordinación segmentaria e intersegmentaria específica. Adaptación a condiciones variables y fijación de la técnica en situaciones de estrés. Estaríamos ya en el aspecto más mecánico de los factores que condicionan un acto motor rápido, como es la solución motora relacionada con la fuerza. Aquí, fundamentalmente, deberemos tener en cuenta los parámetros físicos de carga externa para definir perfectamente el ejercicio. En este tipo de tareas, al contrario que en las anteriores, las acciones técnicas, perceptivas y de decisión solicitadas no deberán limitar las acciones físicas de máxima velocidad de traslación. Doblada a tiro. El jugador con balón pasa al compañero más adelantado y sale en velocidad para doblarle por detrás. El compañero conduce, pasa al hueco donde el primero recibe y tira a puerta. El pasador acompaña a buscar un posible rechace. Participan de 8 a 12 jugadores. La duración de cada repetición será de alrededor de 4 segundos, con una recuperación entre repeticiones de alrededor de 1 minuto, con 3 minutos entre series, con 6 u 8 repeticiones cada una. El jugador con balón no deberá salir en carrera hasta que el jugador más adelantado efectúe el control. Cambio de posiciones cuando vuelvan a participar. Exigir máxima velocidad en la carrera. El ejercicio se realizará por ambos lados. El ejercicio está situado en la parte inicial de la sesión tras el calentamiento. Observamos la alternancia entre los periodos de trabajo y descanso, cuya dinámica, similar a los esfuerzos de velocidad, se repetirá en los siguientes ejercicios. Centro remate. Es igual al ejercicio anterior de doblada y tiro, pero en la banda y finalizando en centro remate. El jugador que acude a remate deberá girar por detrás de la pica o referencia colocada al borde del área. De 16 a 20 jugadores efectúan esfuerzos de 4 segundos con la misma recuperación y repeticiones del anterior. Efectuarían repeticiones en 2 tandas de 8 minutos. Al igual que en el ejercicio anterior, es importante que el jugador con balón no inicie la carrera hasta que el jugador de banda realice el control. Cambio de posiciones cuando vuelvan a participar. Este ejercicio fue situado tras el calentamiento, como normalmente haremos con los ejercicios de velocidad.
En el mismo podemos observar una dinámica similar a la de los anteriores ejercicios de velocidad y los valores de la frecuencia cardíaca máxima alejados con relación al umbral. Mejora de la capacidad de reclutamiento y sincronización. Aumento de la participación de las fibras FT. Aumento de los depósitos de fosfocreatina. Mejora de la aceleración en condiciones variables. Sobre las bases de desarrollo de las manifestaciones de la velocidad, bastará con variar los parámetros físicos de carga externa, fundamentalmente tiempo de recuperación, que será menor de 5 a 7 por cada segundo de trabajo. Aumentando la participación del metabolismo glucolítico. Mejora de la capacidad para mantener los niveles de aceleración, desaceleración, estabilidad técnica y claridad de ideas a pesar de la acidez muscular. En este apartado solamente vamos a presentar la metodología a partir de la cual llegamos a la clasificación de las tareas integrales del entrenamiento. Como hemos desarrollado en los vídeos 1 y 2, el umbral anaeróbico es la referencia a partir de la cual clasificamos los ejercicios con una solicitación a nivel de resistencia. Los años de experiencia nos han hecho decantarnos por un test de campo para obtener dicho dato, y más concretamente el test rectangular progresivo de campo de la Universidad de Montreal. Aspectos más importantes. El test se desarrolla en una pista de atletismo o campo de fútbol en el que hayamos marcado una cuerda señalizada cada 50 metros con unos conos de color y cada 25 con conos de un color diferente. Cada 50 metros podrían colocarse 2 jugadores, aunque todo estará en función del personal colaborador que tengamos para controlar el test. En la figura puede verse la colocación de las balizas de referencia. El jugador con el pulsómetro colocado comenzará el test andando a 6 km/h, 30 segundos cada 50 metros, con una duración de 2 minutos. El ritmo que los deportistas tienen que llevar para mantener esa velocidad vendrá marcado por una señal acústica emitida por una cinta registradora, ordenador o silbato, debiendo coincidir en un cono señalizado cada 50 metros al mismo tiempo que suene la señal. La velocidad de los estadios va aumentando cada 2 minutos, con lo que cada tramo de 50 metros deberá cubrirse en menor tiempo. El segundo estadio se cubre también andando a 7,1 km/h, 25 segundos cada 50 metros. En los cambios de velocidad se varía la señal acústica, por ejemplo 2 pitidos, para que el jugador por una parte tenga una referencia más y por otra lo marque en el pulsómetro, de forma que nos facilite el análisis posterior del test. El tercer estadio se realiza corriendo a una velocidad de 7,2 km/h. El test continúa con estadios de 2 minutos a las siguientes velocidades en km/h, 8,5, 9,8, 11, 12,2, etc.
El test finaliza cuando el sujeto se agota o cuando se encuentra a 25 metros por detrás de la baliza que le corresponde. Los datos que se anotan al finalizar el test son los siguientes: tiempo de agotamiento, estimación del consumo de oxígeno máximo con la fórmula que aparece en pantalla, donde V es igual a velocidad en km/h del último estadio completo realizado. Conoceremos también la frecuencia cardíaca máxima si el test lo han realizado con pulsómetro. Ácido láctico máximo, en caso de haber efectuado análisis de lactato. La correlación conseguida con este test en relación con un test similar realizado en tapiz y con mediciones directas de consumo de oxígeno máximo es muy elevada, R igual a 0,96. Una vez conocida la velocidad del último estadio completo, V, se puede realizar una estimación de las velocidades correspondientes a la intensidad del 100% del umbral anaeróbico individual. Cerca del 75% de V en deportistas no practicantes de disciplinas de fondo, caso del futbolista, 80% en deportistas de fondo de nivel regional, 85-90% en deportistas de fondo de nivel nacional o internacional, y la intensidad del umbral aeróbico individual. Si hemos registrado la frecuencia cardíaca durante el test, podremos también conocer la frecuencia cardíaca a umbral anaeróbico y la frecuencia cardíaca a umbral aeróbico. En la gráfica del test, las líneas rojas del eje X nos marcan los diferentes estadios, con lo que tendremos la frecuencia cardíaca en cada uno de ellos. Frecuencia cardíaca máxima al finalizar el test, que no siempre coincidirá con la máxima, en este caso 184. Y vemos al seleccionar toda la curva que existe una frecuencia cardíaca máxima de 185. La frecuencia cardíaca de umbral anaeróbico individual la obtendremos a partir de la curva registrada. Nos situaremos en el punto correspondiente a la velocidad del umbral anaeróbico individual estimado y posteriormente obtendremos la frecuencia cardíaca media del intervalo entre el minuto anterior y posterior a dicho punto. Al ser un test indirecto, es menos preciso que los test directos de determinación, por lo que si tenemos posibilidad, sería conveniente realizar un test de confirmación. El test de confirmación consistirá en la realización de una carrera continua de 20 minutos con registro de la frecuencia cardíaca, a la velocidad estimada de umbral anaeróbico individual, con toma de lactato al inicio de la prueba. Es importante controlar el paso del primer 100, de forma que los jugadores adapten el ritmo a la velocidad estipulada. El segundo control se efectuará en el paso del 400. Tras los primeros 10 minutos, pararán durante 2 minutos para efectuar el análisis del lactato. Posteriormente, iniciarán la segunda tanda de otros 10 minutos. En el minuto 22 se efectuará el segundo análisis de lactato. Gráfica del test. Vemos las marcas rojas del paso de cada 400 sobre el eje X. Sobre la curva del test verificaremos si los tiempos de paso fueron los correctos. Observamos en el ejemplo que los tiempos de paso se acercan mucho al minuto 53. El tiempo de recuperación se elevó a 3 minutos. Sobre la gráfica vemos las dos series y el tiempo de parada para realizar las tomas de sangre.
La segunda tanda se inició casi en el minuto 13. Y el test finalizó en el minuto 23. Calculando la frecuencia cardíaca media entre el minuto 18 y el 23, vemos que esta fue de 164 y la máxima de 170. En el caso analizado, los datos fueron los siguientes. La frecuencia cardíaca media entre el minuto 18 y el 23, 164 y 170 la máxima. Lactato en el minuto 10, 4,3 y 3,8 en el minuto 23. La interpretación de la tendencia del lactato durante el test la haremos a partir de los siguientes criterios. En la medida que el ácido láctico tenga una evolución descendente, sabremos que estamos todavía por debajo del 100% del umbral anaeróbico. En la medida que el ácido láctico entre minuto 10 y minuto 22 se mantenga casi estable, estaríamos ante la velocidad de umbral anaeróbico. Y si la evolución es ascendente, nos estaríamos alejando de la velocidad de umbral, tanto como aumento se produzca entre el minuto 10 y el 20. La frecuencia cardíaca deberemos analizarla con relación a esta evolución obtenida por el ácido láctico. Los datos del test de confirmación fueron los siguientes. El test se realizó a una velocidad de 12,75 km/h. La frecuencia cardíaca media fue de 164 y la máxima de 175. El lactato acumulado en los minutos 10 y 23 en este caso fue de 4,3 y 3,8 respectivamente. A partir de estos datos se determinó la frecuencia cardíaca y velocidad de umbral anaeróbico, que fueron 13 km/h y 175 respectivamente. Posteriormente, durante una sesión de entrenamiento en la que efectuamos una carrera continua de 25 minutos a la velocidad de umbral anaeróbico, obtuvimos la siguiente gráfica del futbolista. Calculando la frecuencia cardíaca media entre minuto 15 y minuto 25, observamos que tanto la frecuencia cardíaca media como la máxima entran dentro de los valores determinados. Zonas de entrenamiento. Tras haber confirmado la velocidad y frecuencia cardíaca umbral anaeróbico, podremos determinar zonas de entrenamiento a partir de este dato, definiendo las diferentes zonas de trabajo aeróbico, por debajo del umbral anaeróbico individual. Las zonas de potencia aeróbica, ligeramente por encima del umbral anaeróbico. Y las diferentes zonas de entrenamiento anaeróbico. Todas estas zonas estarán sujetas a criterios particulares. Ventajas e inconvenientes. Ventajas. Mayor acercamiento a la realidad del juego. Mayor eficacia y aprovechamiento del tiempo de entrenamiento. Mayor implicación de los jugadores en el proceso de entrenamiento. Posibilidad de aumentar el trabajo específico en las etapas de formación. Inconvenientes. Necesidad de desarrollar cualidades genéricas según el nivel de forma deportiva a lo largo de la temporada. Necesidad de una cuantificación individual. Las cargas y efectos de los ejercicios sobre cada futbolista pueden ser diferentes.
Thank you.